Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos junto a Emanuel Rincón. Emanuel es un periodista finísimo, analista político, venezolano en el exilio, ha dado vueltas por toda nuestra región, actualmente vive en Estados Unidos. Lo vengo leyendo desde Panam Post, ahora es editor en el American. Invito a todo el mundo a leer a ambos medios, son muy interesantes. Y resulta que ha escrito su quinta, sexta novela. La sexta novela, sí. Bueno, sexta novela. ¿Cómo va, Emanuel? Qué bueno tenerte en La Derecha Diario. Hola Karina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, de hecho, no es la sexta novela. He escrito un poco más, pero algunas todavía siguen inéditas. Sabes que el tema editorial y como todo el aparato cultural está secuestrado por la izquierda, le dificulta aún un poco el tema de Claro, publicar. es cierto. Publicar y que después te den bolilla, ¿no? Que no tengan vergüenza las editoriales en mostrarte, en hacer la publicidad y todo lo que corresponde. Sí, porque fíjate que, de hecho, yo el decálogo El Hombre Igualitario lo envié a un par de agencias editoriales en Europa y varios agentes, de las agencias más importantes en España, Claro. me dijeron, nos gusta tu obra, pero no es la opinión que buscamos en este momento publicar. O me dijeron abiertamente, mira, nos gusta, pero no creemos que podamos ubicarla en alguna de las grandes editoriales actualmente por cómo está el mercado. O sea, es una autocensura o una especie de censura que es evidente por las razones que se produce. Entonces eso dificulta un poco que la obra pueda, digamos, tener una distribución bastante amplia y que se pueda dar a conocer debidamente. Claro. Es curioso, ¿no? Porque en realidad, si vos te fijás, sobre todo en Europa, los libros de no ficción y de ficción más leídos son aquellos que tienen que ver con una postura más en pos de la libertad, de la tolerancia, de la libertad de opinión, de un montón de valores que se han ido perdiendo. Efectivamente se llama Decálogo del Hombre Igualitario, el libro que escribiste. Voy a decir mi sensación cuando empecé a leerlo y fue, te lo había comentado fuera del aire, una opresión fenomenal. Es un libro, es una distopía en un futuro no tan lejano, que tiene algunos condimentos graciosos dentro de lo terrible, como la utilización de apellidos y nombres muy reconocidos del totalitarismo o de la izquierda histórica. Sí, bueno, ahí tienes digamos, el líder del movimiento progresista en Estados Unidos sería Bernard Goebbels, que creo que, bueno, Bernard es allí un juego de palabras con Bernie Sanders, muy Anders. conocido evidentemente. Y bueno, Goebbels, el jefe de la inteligencia propagandística de los nazis, que creo que es básicamente el que estableció los principios que ha seguido la izquierda durante las siguientes décadas sobre cómo transmitir su mensaje. El tema, el tema con el decálogo es, digamos que se han creado un conjunto de principios que los progretarios, que son otro juego de Iba, palabras con iba los a preguntarte, proletariados. sí, Sí. era mi siguiente pregunta, los progretarios, y te queda, ¿eh? Queda grabadísimo. Entonces, básicamente, pues, se establece un conjunto de 10 principios que ellos deben seguir para seguir esta nueva religión, porque de cierta forma estos movimientos progresistas han terminado convertidos más que un movimiento político en una religión. Se siguen los principios como si fuesen casi que la Sharia islámica, o sea, es una cosa Casi una absurda. secta, más que una religión, una secta, ¿no? Sí, o sea, fíjate, las personas que no comulguen, las cancelan o las agreden violentamente, o sea, es realmente absurdo lo que está pasando. Fíjate lo que pasa hoy en Canadá, fíjate lo que pasa en algunos estados de Estados Unidos, que son países donde siempre se han respetado los derechos individuales y que hoy pareciera que no hay donde, digamos, esconderse del totalitarismo que está emergiendo de los nuevos gobiernos progresistas. Sí, de hecho, por ejemplo, las escenas de represión y de abuso de la fuerza de seguridad más graves, las últimas fotos que hemos tenido, vienen de las democracias liberales más consolidadas. O sea, Sí, no las vimos de Maduro, ni las vimos que van de suyo, digamos, ¿no? Que es sí, lo que sí, ya sí. esperábamos, sino que las hemos visto en los Países Bajos, en Francia, en Canadá. Es algo para tener en cuenta, esa sensación de nowhere to run, ¿no?
Sí, y es preocupante porque, insisto, yo empecé a escribir la novela hace un poco más de 2 años, cuando estaba empezando la pandemia, y realmente empecé a imaginar cosas que yo pensé que veríamos en nuestras sociedades quizás en 20 o 30 años y que se han adelantado en el tiempo y que ya la estamos viendo. Entonces, fíjate, hace 2 días compartí una foto de un manifestante en Canadá que tenía un cartel gigante que decía kill the unvaccinated, o sea, asesinen a los que no se han vacunado. Hay evidentemente un discurso de odio que ha sido creado desde los gobiernos, y lo gracioso es que ellos tildan de radicales a las personas que no siguen sus pautas y que han decidido sencillamente eh, eh, proteger sus libertades individuales, o sea, por el argumento que sea religioso, médico, sanitario, lo que tú quieras. Entonces, realmente pues es bastante preocupante porque, digamos, este sentido de libertades individuales se va perdiendo. Y lo más preocupante de todo es que ahora hay mucha gente, el conservadurismo en Estados Unidos está comenzando también a dudar de incluso de los principios de la libertad de mercado y etcétera, porque están creyendo que la represión de la izquierda se debe combatir con más represión del Estado, o sea, adueñarse del Estado para ellos también reprimir a la izquierda de cierta forma, o las políticas de izquierda. Entonces, esto nos va a llevar a una guerra, digamos, sin cuartel, que se va a seguir desarrollando a lo largo del tiempo, donde entonces no vamos a poder tener esa estrategia y siempre vamos a tener dos bandos políticos enfrentados. Y sencillamente vamos a tener a políticos que van a estar intentando intervenir las libertades individuales de los ciudadanos para proteger una agenda política. Están volviendo la libertad casi impensada. O sea, si hoy quisiéramos plantear el tema de que el Estado no construye verdad, que esto es, más allá de lo que se piense sobre distintos tratamientos médicos o sistemas de prevención o demás, lo que nos hemos olvidado es que el Estado no construye verdad, el Estado no es el depositario de una verdad que tiene que hacer cumplir. Estamos volviendo de un absolutismo radical. Y en parte de eso también habla tu novela, ¿no? De una, de una, de un diseño, de una verdad sostenida, casi como un mantra. Sí, fíjate, en el decálogo, volviendo a los 10 principios, todo empieza con evidentemente la satanización de las desigualdades, como si las desigualdades fuesen algo aborrecible en la humanidad. Eh, yo no entiendo cómo hay personas que consideran que lo mejor para el mundo sería que absolutamente todos fuéramos iguales. Imagínate que a todos nos toque llevar el mismo peinado, trabajar a todos absolutamente en lo mismo. Es que es tan descabellado que ni siquiera entiendo cómo creerían ellos que se puede sostener una economía donde todas las personas tengan el mismo conocimiento, se dediquen a las mismas cosas. Es decir, todo eso es totalmente absurdo. Y querer controlar a la sociedad desde el Estado, es decir, creer que hay un grupo de personas privilegiadas o superdotadas que tienen la capacidad de establecer cuáles pueden ser las funciones de cada persona en la sociedad, es más absurdo y más tonto todavía. Y sobre todo pensar que, decir, si ellos piensan que no, es que bueno, es que hay empresarios que son malos o que son corruptos, etcétera, porque ellos llegarían a pensar que pueden llegar a haber políticos que no van a ser corruptos o que van a Sobre ser todo en tan un momento, perfectos. claro, en un momento de la historia donde la desconfianza respecto de la clase política es enorme, además. O Sí, sea, o sea, el mismo político que ni siquiera te da para votarlo es al que le permitís que rija tu vida. entonces le vas a dar todo el poder a esa persona para que decida qué puedes comer, cuánto dinero puedes ganar, qué puedes estudiar, en qué puedes trabajar, a dónde pueden ir tus hijos. Es decir, es todo totalmente un exabrupto. Entonces, fíjate que a partir de esto hay un tema que a mí me parece lo más interesante y fundamental que está pasando hoy en Estados Unidos y que yo lo relato en el decálogo, que es básicamente el tema de quitar o anular la potestad que tienen los padres sobre la vida de sus hijos. Exactamente. Ese es el tema fundamental. El tema inicial es ese. En el decálogo, pues ellos anuncian que para consolidar una igualdad absoluta, van a abolir la patria potestad de los padres y los niños van a ser propiedad del Estado y el Estado se va a encargar de educarlos. Y fíjate que ese es un debate que se está dando hoy en día en Estados Unidos, no es una exageración. Hay políticos demócratas y hay miembros de la prensa americana progresista que lo plantean abiertamente, que los padres no tienen por qué meterse en la educación de sus hijos, que eso es función del Estado. Y
evidentemente tú ves aquí en Estados Unidos que están ocurriendo muchas cosas, la teoría crítica de la raza, las teorías de género que ya las están metiendo hasta niños de 5 o 6 años que no le deberías estar hablando de sexo, y ya les están hablando de que si tiene no sé cuántas orientaciones sexuales. Y a partir de ello lo que se está creando es un movimiento de cierta forma de niños que van a crecer, digamos, y respetando la autoridad de sus padres y creando y dividiendo y fracturando familias, porque seguramente si tú tienes, sobre todo pasa con los padres de la comunidad latina, que por eso es que se están volcando con el Partido Republicano en los últimos años, porque imagínate tú si eres, qué sé yo, una mujer nicaragüense de 50 años, o no lo pongamos tan mayor, no sé, 40, qué sé yo, y tienes un hijo o un nieto en la escuela y le empiezan a hablar desde que tiene 5 años de que Dios era queer o que cualquier cosa, porque lo han hecho. Has visto videos que Sí, han sí, salido sí, en hemos redes visto de todo, sociales. de todo. Eh, entonces, evidentemente eso va a crear una fractura, porque los niños, cuando vayan a la escuela, si ellos de cierta forma privilegian o respetan o quieren, digamos, transmitir las cosas que le están enseñando en las casas a las escuelas, los maestros los van a contradecir. Y los propios niños en la escuela le pueden Los hacer van a bullying, segregar, etc. claro. En parte lo que estás hablando tiene que ver también con algo que vos ponés en el libro, que es la sexualidad como conflicto, o sea, puesto desde muy chiquitito, esto que estabas hablando, la sexualidad desnaturalizada y como, casi te diría como un neopuritanismo, como una cosa pecaminosa, el ir a un conflicto desde niño con la sexualidad. Eh, estas distopías, me acuerdo de Fuga al siglo XXI, por ejemplo, de los niños sacados y criados como en criaderos por fuera del marco de una familia y del marco del afecto de sus padres y demás, digamos, ya existió. Y existió en la realidad con China, la Unión Soviética. Sí. Ahora, vos pones un condimento que es absolutamente angustiante, que tiene que ver con un bichito. ¿Querés Ujú. contar? Fíjate cómo están Perdón, y evolucionando las quería decir, es cosas. un upgrade de las distopías fantasiosas, digamos, del siglo pasado y de las realidades espantosas del siglo pasado. Hiciste como le diste una vuelta más, basándote en la Sí, tecnología, que no estamos tan lejos. sí, yo creo que no estamos tan lejos y que quizás lo veamos implementado. Ojalá me pidan por lo menos la patente. Fíjate que, fíjate que estoy investigando un poco. Hay un tema con las abejas, que las abejas son una comunidad bastante particular. Digamos, ellas siguen a la abeja. O sea, si tú ves su comportamiento, se puede parecer mucho al de un estado socialista. Las abejas tienen a la abeja reina y todos le rinden respeto y pleitesía, etcétera, todo lo demás, y trabajan de hecho para ella. Entonces, como sociedad, el Partido Progresista, comprende que, digamos, de cierta forma, retransmitir o simbolizar lo que significa la avispa perdón, la abeja en sociedad sería bueno para ellos. Entonces, para esto crean la, un ejército de robots pequeñitos, que son unas pequeñas avispas que van volando así a tu lado, y que supuestamente lo hacen para cuidar al proletario, o sea, para que estén a su lado y todo lo demás, cuando evidentemente lo que están haciendo es vigilarlo, los están espiando. Entonces a cada uno de los proletarios, es decir, a cada uno de los ciudadanos, les otorgan uno de estos pequeños robots que van volando a su lado y que los están vigilando las 24 horas al día. Obviamente esto te lo dicen como tal, como te lo dicen hoy en día, que no, que bueno, es que te estamos dando, Cuidando. sí, te estamos dando cualquier cosa para cuidarte. Y fíjate que cada vez nos meten en más estados de alarma y pareciera que nos inducen incluso al terror para que nosotros nos sometamos a lo que los buenos políticos quieren hacer por nosotros. Digamos, este vigilantismo absurdo, ya tú lo ves todos los días, incluso es súper tonto y todos saben qué pasa, pero no sabemos qué hacer al respecto. Yo estoy hablando contigo y digo lámpara y entro a Instagram y ya me aparece la lámpara en el teléfono. O sea, absolutamente todo lo que tú te lo está escuchando tu teléfono, pero ya es como algo de lo que no podemos escapar. Entonces,
qué es lo que hace falta para que ya tengamos la visita al lado, volando al lado de nosotros y mandándole imágenes de todo lo que hacemos las 24 horas al día al gobierno, pues básicamente no creo que falte mucho tiempo para eso. Ese estado de supervigilancia y de la abejita policía que te sigue para todos lados, lo pones a partir de los 12 años. Hay algo que tiene que ver con la realidad de hoy, digamos, del 2022, de cómo derivó toda esta locura al 2022, que es increíble. Parece que lo hubieras escrito hoy y no hace 2 años. Y una de las cosas en las que haces mucho hincapié, y que también es parte de la realidad que está siendo silenciada, tiene que ver con el suicidio. Eh, con el suicidio naturalizado, institucionalizado, que es, digamos, que sale de la falta absoluta de todo individualismo, una despersonalización brutal, creo yo, si es eso lo que ibas buscando, pero haces mucho hincapié en el suicidio. Fíjate, porque, o sea, me parece lo más natural que cuando tú desnaturalizas la esencia del ser humano, evidentemente el único camino que le queda es deprimirse. Fíjate, uno de los principios elementales del igualitarismo es casi que la familia es opresora y hay un montón de teorías que puedes encontrar en las academias progresistas que te inventan cualquier cosa. Si tú evidentemente desnaturalizas al ser humano, lo sacas de su contexto familiar, les eliminas sus relaciones personales, para mí lo más importante que tiene un ser humano, más allá de cualquier posesión material, es su familia, sus amigos, sus padres, su esposa, en el futuro sus hijos. Sí, el O sea, grupo de evidentemente, relaciones que elija, porque por otra parte, no es que no estás siendo, que estás diciendo, bueno, este es el modelo de felicidad. Uno cualquiera, el que elija, ese es el sí, punto, que se puede elegir. es tu vínculo con la tierra. Y, digamos, insisto, en esta lucha de ellos por, de cierta forma, crear esa división familiar y esa rebeldía de los hijos contra los padres, de estarles enjuagando la cabeza para que lleguen a sus casas y peleen con sus padres, eso es lo que queda. Nos quedan unas sociedades más divididas, familias rotas, personas tristes y miserables, que al estar tristes y miserables van a creer o van a considerar que su única salvación es someterse a los designios de la masa. Y toda una masa deprimida que va a estar esperando entonces de las dádivas del Estado, porque evidentemente un ser disfuncional no es una persona que pueda progresar por sí sola. Y una persona dependiente, entonces va a tener que acudir al Estado o va a pensar que el Estado es el único que puede solucionar sus problemas. Entonces, realmente es un juego bastante macabro y es algo que a corto plazo es difícil de observar. Es decir, tú no puedes colocar eso en datos, tú no puedes generar una métrica de eso, pero es algo evidente que va ocurriendo, así tú no lo puedas ver a simple vista. Entonces, realmente hay un tema con todos estos fenómenos que tú ves, si tú ves las cuentas que tienden a satirizar a los progresistas, o como le llaman en Estados Unidos los liberales, y sabemos que es otra concepción de liberalismo en el anglosajón. Ves a todas estas personas retorcidas, con problemas mentales, que tienen no sé cuántos géneros, que tienen el cabello pintado de 27 colores, que tienen porque quieren ser únicos y especiales y dicen 5 palabras y se nota que son personas que están totalmente trastornadas. Y esas personas trastornadas consideran que el mundo debe escucharlas y que el mundo debe seguir su ejemplo, cuando son personas que ni siquiera tienen su propia cabeza en paz o en armonía, o que no pueden ni siquiera valerse por sí solos. Que el mundo les Y, debe. El mundo básicamente les debe. Todos los y, grupos identitarios son víctimas de alguien que les debe, que somos el resto. y es esa la narrativa que se ha ido creando también en ¿Sí? Estados Unidos. O sea, la última es obviamente vacunados contra no vacunados, pero antes de vacunados contra no vacunados está la que llevan acribillando a los demócratas de hace años, que es negros contra blancos. Claro. Y Mujeres hay contra un... varones, y así podés eh, seguir hasta el infinito. totalmente. ¿Qué, qué diferencia ves? Vos lo situás en Estados Unidos, concretamente en Nueva York.
se están operando, sobre todo en los estados demócratas, transformaciones muy profundas en las sociedades, profundas, digo, dentro del marco del tejido social, además de las cuestiones que estabas hablando, ¿no? De la economía, copiando economías desastrosas como la nuestra. Claro. ¿Qué posibilidades ves vos desde tu rol de escritor de ficción y desde tu rol de analista político, de periodista, de observador de la realidad? ¿Qué elementos ves vos que puedan aportar algo al optimismo o por lo menos al no pesimismo? Porque de alguna manera, digamos, si bien venimos hablando y estamos planteando un panorama y los dos escribimos sobre cosas muy, muy tristes y muy trágicas, de alguna manera escribiste una novela, ¿no? Digo, confiaste en el arte, te tomaste el trabajo de plantear tu angustia, de plasmarla, tus ideas, fuiste al mundo editorial, lo generaste, lo creaste, lo estás difundiendo. De alguna manera seguimos. ¿Qué es lo que ves? Mira, es que yo siento que, en mi caso particular, yo siento que muchas personas no eligen lo que hacen, no es que haya una providencia divina que te pone o cualquier cosa, pero hay cosas a las que no puedes escapar. Yo he pasado muchas frustraciones en el mundo editorial por estas mismas cosas que te he ido contando, por los rechazos que he sufrido por mis puntos de vista y opiniones. Pero te llega al cerebro la historia, no te la puedes sacar de la cabeza y lo haces y dedicas un año entero a hacer algo que no sabes si finalmente va a tener la trascendencia que esperas o no, pero a fin de cuentas lo haces, es lo que sientes que tienes que hacer. Eh, pero ya yendo un poco más al tema político en general, yo, por ejemplo, luego, al principio, yo los primeros años que me fui de Venezuela, siempre me fui con la intención de hacer algo o tratar de propiciar algo que pudiese generar un cambio en mi país. Hasta el 2019, cuando al principio pues nombran a Guaidó y todo lo demás, pues esa era una de mis metas y era algo que tenía en mente. Después de que vi toda la payasada que ocurrió en el 2019 y cómo el 2019 me terminó de abrir los ojos realmente lo que es Venezuela. O sea, no hay escapatoria de ese infierno. Es decir, toda la clase política venezolana es completamente corrupta, están aliados con el chavismo de una u otra forma, tienen los mismos socios comerciales y lamento decirlo, pero yo considero a estas alturas que no hay una salida en el corto plazo del régimen de Maduro. Es la realidad. Y, digamos, yo pasé un pequeño luto para poder comprender y procesar todo eso y entender de que lo más probable era que yo ya más nunca iba a volver a vivir en Venezuela, porque los primeros años yo siempre fue mi meta, volver, volver, volver. Ya esa meta yo ya no la tengo en la cabeza. Y eso me llevó, de cierta forma, también visitando varios países del continente. En el 2019 estuve también en Argentina, estuve en Chile, estuve en Perú, Colombia, etcétera. Y comprendí que nuestros países están muy jodidos, o sea, muy, muy, muy jodidos. Y de cierta forma entendí que para prevalecer o sobrevivir o resistir, el país donde había que hacerlo era en Estados Unidos, desde un punto de vista político. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, hay indudablemente un imperialismo cultural de Estados Unidos. Es decir, eh, todos los movimientos que tú ves en América Latina y en Europa han sido previamente creados aquí en Estados Unidos. Todo el tema incluso el Black Lives Matter. Entonces tú ves ahora a personas hablando de que hay racismo en Venezuela, cuando en Venezuela el negro era negro y nadie lloraba porque le dijera negro, porque si él es negro, es negro. O sea, ¿qué tiene que ver? Nosotros los latinos no sufrimos de ese. Exacto. Bueno, en Argentina ahora hemos llegado a que les digan marrones. Sí, o sea, Como si, es son locura cosas, pura. sí, son cosas tontas, pero te insisto, son todas completamente importadas de Estados Unidos.
Y la decadencia de Estados Unidos es algo notorio, o sea, eso no es algo que se vaya a esconder. Digamos, creo que está pasando por un declive bastante fuerte y creo que si no se resiste en Estados Unidos, el resto del mundo va a caer ante las garras del totalitarismo porque ya no va a haber un país que sea bastión de la libertad en el mundo. Entonces, digamos, motivado a todo eso, decidí establecerme en Florida, eh, que es uno de los estados, digamos que afortunadamente, habiendo tanta población latina que ha escapado de regímenes totalitarios, comprenden y aprecian y valoran lo que tienen en Estados Unidos y lo tratan de defender. Entonces, no sé de qué tamaño pueda ser mi contribución para que, digamos, esto ocurra o no, pero motivado a todo esto, pues decidí establecerme en Estados Unidos y tratar de evitar de que Estados Unidos caiga en la misma deriva totalitaria, en la misma locura que se sumergieron nuestros países. Lo malo es que sí, hay una penetración bastante grande de la izquierda, hay un marxismo cultural muy fuerte en las universidades. Esa es para mí la mayor amenaza. Más allá de los medios de comunicación tergiversados, que bueno, son un monstruo demasiado grande, el New York Times, CNN, etcétera, Sí, son que además industrias de masa. van perdiendo influencia, ¿no? Sí, Son pero el grandes, son tema, elefantes bobos. En cambio, el tema educativo es fundamental. pero el tema universitario es muy difícil. Y toda la academia estadounidense está totalmente entregada al progresismo. Pero, insisto, más allá de ello, considero que en Estados Unidos hay una buena parte de la población que comprende la importancia de las libertades individuales, que esto es algo que no lo es en nuestros países latinoamericanos. Es decir, tú aquí ves personas que probablemente no tengan mucha educación, que probablemente, no sé, no tengan algún grado Sí, sí. académico y que tengan, No sean teóricos del liberalismo, exacto. no, en lo absoluto, pero ellos dicen, a mí me respetas mis armas, a mí me respetas mis libertades económicas, mis libertades individuales, con mi vida no te metas, etc. O sea, eso lo tienen muy en su chip en la cabeza, porque vienen evidentemente de los principios fundacionales de Estados Unidos, que me imagino que se lo dirán desde pequeños, al menos de que ahora les quieran cambiar también la historia de cuál es su constitución, pero desde pequeños ellos tienen ese chip de que sus libertades individuales importan. Y ahí hay una barrera bastante fuerte que los progresistas tratan de quebrar, pero que va a ofrecer bastante resistencia. Bueno, todos corriendo a leer El Decálogo del Hombre Igualitario. La verdad que es un libro apasionante. Es increíble cuando éramos chicos leíamos las distopías y era como, esto no va a pasar. Cuando leemos las distopías ahora decimos, ah, mirá, esto Ahí está viene. pasando, de ahí viene. Por eso vale la pena, porque además es muy divertido y nada. Y los convido a leer a Emanuel, ya les digo, un periodista exquisito y un escritor exquisito. Gracias por estos minutos junto a La Derecha Diario, Manuel. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Chao. Chao, chao.